Bueno, traigan su cafecito. Voy a seguir narrando la historia de tres soldados maravillosos. Así que prepárense para escuchar relatos reales y acciones basadas en hechos que aún cabalgan entre la historia y la leyenda. Ya saben que el viejo este está plagado de historias. Algunas son ficción, y otras son realidades. Bueno, el siguiente relato o la continuación o la segunda parte de Tres Soldados Maravillosos empieza así. Al cabo de un rato, las fantasmales manos reprendieron su cauteloso trabajo de excavación. Mary esperó. En el interior del establo, el viejo santo, o sea, un caballo viejo que estaba por ahí, se removía perezosamente. El centinela conversaba con el prisionero. Finalmente la muchacha vio una cabeza que asomaba por debajo del establo. Reconoció el rostro de uno de los maravillosos soldados que se habían introducido, por consejo de ella, en la caja del grano. Un par de ojos brillaron y oscilaron de un lado para otro hasta posarse sobre ella. Una pálida estatua de muchacha. Los ojos se iluminaron con una especie de alegre saludo. Un brazo hizo un gesto hacia ella. Inclinándose, la muchacha murmuró: «Todo va bien, adelante». El hombre volvió a esconder la cabeza debajo del granero. Un momento después, el par de manos reanudó su cautelosa tarea. Finalmente empezaron a surgir de la tierra los brazos y la cabeza del hombre. Estaba tendido sobre su espalda. Mary pensó que sus cabellos quedarían llenos de tierra. Retorciéndose como una culebra, el hombre abrió paso lentamente al resto de su cuerpo. El torso, las caderas, los pies. Lo primero que hizo al recobrar la vertical junto a la muchacha fue sacudirse maquinalmente la tierra de su uniforme. En el interior del establo, el centinela y el prisionero estaban enzarzados en una disputa, evidentemente. La muchacha y el primer soldado maravilloso se saludaron con un gesto. Parecían temer que sus brazos produjeran algún ruido al pasar a través del aire. Sus labios se movieron, transmitiéndose silenciosos mensajes. Utilizando aquel lenguaje por señas, la muchacha describió la situación en el establo. Con prudentes movimientos inclinó al soldado la importancia de guardar silencio absoluto. El soldado asintió y, empleando los mismos medios, le habló a Mary, sus dos compañeros. Le habló a Mary de sus dos compañeros, informándola de que, heridos como estaban, la empresa de salir de debajo del establo era una hazaña casi imposible para ellos. Contorsionó su rostro para indicar los, lo doloridos que estaban los brazos, y sus compañeros tenían las heridas precisamente en los brazos. La conversación quedó interrumpida por el ruido de un cuerpo que era arrastrado o se arrastraba lentamente debajo del establo. El ruido era demasiado fuerte para lo que convenía a su seguridad. Mary y el soldado se inclinaron sobre el agujero y empezaron a agitar los brazos hacia el oscuro interior del agujero, hasta que apareció una cabeza con los ojos muy abiertos y una sonrisa en el rostro. Los frenéticos movimientos de los brazos de la pareja apagaron aquella sonrisa y, con ella, el comprometedor ruido, con que con dramáticos gestos informaron a la cabeza de las terribles consecuencias
del atronador ruido. La cabeza sintió, y trabajosamente, pero con sumo cuidado. El segundo hombre fue retorciéndose hasta salir del agujero. En un leve susurro, el primer hombre dijo: ¿Dónde está Slim? ¿Dónde está Sim? El segundo hombre respondió: allí muy cerca, y señaló hacia el agujero. Cuando apareció la tercera cabeza, todos los rostros se iluminaron con una sonrisa, y el grupo de sordomudos intercambió expresivas miradas. Cuando estuvieron todos en pie, juntos, libres de aquel trágico establo, dejaron escapar un largo suspiro contemporáneo de otra sonrisa y de otro intercambio de miradas. Uno de los hombres se acercó de puntillas a uno de los agujeros de las tablas y atisbó al interior del establo. En aquel momento, el centinela tenía el uso de la palabra. Si les conocemos a todos, sí, les conocemos a todos, estaba diciendo. No hay una sola casa en esta región que pueda ocultarles sin que nosotros lo sepamos. Les cogeremos muy pronto, como le hemos cogido a usted, nosotros. El hombre se apartó precipitadamente del agujero y volvió a reunirse con los otros. En su rostro había una expresión reveladora de que acababa de efectuar un sorprendente descubrimiento. Los otros le interrogaron con la mirada, pero él se limitó a agitar un brazo para indicar que no podía hablar en aquel lugar. Echaron a andar hacia la colina, avanzando cautelosamente. Cuando estuvieron a una distancia prudencial del establo y mientras el grupo se reunía ávidamente a su alrededor, el hombre que había estado mirando a través del agujero exclamó en voz baja, pero en tono reconcentrado: Él, el primero, es el capitán Sawyer. El capitán Sawyer, susurraron los otros hombres con acento de incredulidad. Pero la muchacha tenía algo que preguntar. ¿Cómo consiguieron salir de la caja del grano donde yo les había dicho que se escondieran? El soldado que había salido en primer lugar sonrió. Bueno, cuando usted nos metió allí, no tardamos ni un minuto en decidir que no era un lugar seguro y nos permitimos abandonarlo. Empezamos a dar vueltas de un lado para otro hasta que se nos ocurrió meternos en el pesebre de las vacas. Como usted ya sabe, están pegados a la pared posterior y a su fondo queda el nivel del suelo. La tierra era blanda y empezamos a escarbar. Nos dimos cuenta de que entraban a un prisionero, pero no reconocimos la voz del capitán Sawyer. Le oímos discutir con el centinela, y nos dimos cuenta de que era un hombre cabal, pero no sabíamos que era él. No, señora. Aquellos eran 3 hombres, recién salidos de una situación peligrosa. Parecían haberse olvidado repentinamente de ella. Contemplaban el establo con una expresión de tristeza. No parecían trazar planes para huir a un lugar más seguro. Daban la impresión de haber sido aplastados por una súbita desgracia. ¿Cómo crees que le cogieron, Sim?, susurró tristemente uno de ellos. No lo sé, respondió otro en el mismo tono. El tercero expresó con 2 palabras su opinión de los métodos utilizados por el destino. ¡Oh, demonios del infierno! Los 3 hombres se sobresaltaron como si alguien acabara de pincharles al mismo tiempo y miraron a la joven que permanecía silenciosa junto a ellos. El hombre que había hablado en último lugar empezó a disculparse. Perdone, señorita, le juro por mi alma que me había olvidado de su presencia. De no ser así, no hubiera soltado esa maldición. De veras que no.
La muchacha no pareció oírle, estaba contemplando fijamente el establo. Repentinamente se volvió y susurró: ¿Quién es él? Es el capitán Sawyer, señora, murmuró tristemente uno de los soldados. Nuestro capitán. Pero mire, estos lo tienen prisionero. Llevamos mucho tiempo a sus órdenes. Tiene parientes cerca de aquí. Seguramente le cogieron cuando estaba visitándolos. La muchacha permaneció silenciosa unos instantes y luego, con voz asustada, preguntó: ¿Van a... ¿Van a colgarle? No, señora. Oh, no, señora. No creo que hagan una cosa así. No, señora. El grupo quedó absorto en la contemplación del establo. Durante un largo rato nadie se movió ni habló. Finalmente la muchacha se vio arrancada de su abstracción por unos leves sonidos y, al volverse, vio que los tres hombres que acababan de fugarse del establo se dirigieron de nuevo hacia él, hacia el establo. Mary, sola, en medio de la oscuridad nocturna, esperaba oír de un momento a otro el repentino estallido de una lucha. En cuanto los tres hombres llegaron al establo, un sudor frío la invadió al pensar en el desastre que aguardaba a una empresa desesperada. Impulsivamente decidió correr hacia ellos para obligarles a retroceder. La hierba ahogó el sonido de sus pasos mientras andaban velozmente hacia el establo. Cuando llegó allí, miró a su alrededor, asombrada. Los hombres habían desaparecido. Investigó con la mirada, tratando de localizar algo que se moviera, pero no pudo ver nada. La muchacha se sintió sola y empezó a asustarse de la noche. Las grandes extensiones de oscuridad podían ocultar serpenteantes peligros. En su ansiedad por ver a un ser humano, se acercó de nuevo al agujero de las tablas. El centinela, al parecer, se había cansado de hablar y estaba meditando. El prisionero continuaba sentado en la caja de grano, contemplando el suelo con expresión pensativa. Mary tuvo la impresión de que estaba viendo un grupo fantasmal de figuras de cera. Se sobresaltó cuando el viejo caballo golpeó el suelo con los cascos. Si al menos hablaran. Su silencio aumentaba. Lo extraño de su impacto podía confundírseles perfectamente con dos hombres muertos. De pronto experimentó el impulso de mirar hacia abajo, hacia el pesebre de las vacas. El farol proyectaba muy poca claridad sobre aquel apartado rincón, y de momento la muchacha no pudo ver absolutamente nada. Pero no cejó en sus intentos de horadar las sombras con los ojos, a pesar de lo forzado de su posición. Al verse obligada a proyectar la vista hacia abajo a través del pequeño agujero, finalmente su paciencia o su obstinación se vio recompensada. Acababa de ver algo que se movía, algo que podía ser tan pequeño como un ratón o tan grande como un hombre. En cualquiera de los casos, demostraba que en aquel lugar había algo. En un momento determinado lo veía así claramente y un momento después, debido a que la fijeza de su mirada ponía una cortina borrosa ante sus ojos, se desvanecía. Al final, sin embargo, divisó una cabeza humana, una cabeza monstruosamente desgreñada. Se movió lentamente hacia adelante hasta que su mirada pudo caer sobre el prisionero y luego sobre el centinela. Los oscilantes reflejos del farol hacían que los ojos relucieran como plata. El corazón de Mary empezó a latir.
de un modo tan impetuoso que la muchacha se vio obligada a apretar las dos manos contra su pecho para tratar de contener aquel tumulto. El centinela y el prisionero permanecían completamente inmóviles, mientras la cabeza que surgía del suelo les contemplaba con sus plateados ojos. Finalmente, el prisionero se deslizó al suelo y levantando los brazos, bostezó ruidosamente. Bueno, observó, si os quedáis aquí el tiempo suficiente, os darán un buen repaso. Siempre es un consuelo, aunque yo no pueda presenciarlo. Os darán una lección. Reflexionó unos instantes y añadió, doy por bien empleada mi captura, si a cambio recibís una buena lección. El centinela levantó la mirada y sonrió con aire de superioridad. ¿Una lección, eh? ¿Qué más quiera usted, amigo? ¿Por qué no nos dieron y en, citó algunas de las grandes batallas? El cautivo le miró con expresión asombrada. ¿Cómo? ¿Acaso no lo hicieron? La sonrisa del centinela se hizo más irónica. Sí, desde luego, nos dieron una lección, ¿verdad? Nos enseñaron a correr detrás de ustedes. Se interrumpió bruscamente alarmado por un sonido que rompió el silencio nocturno. El estallido de un disparo lejano que despertó centenares de ecos entre las colinas, seguido inmediatamente por el grito de una voz humana, un grito de advertencia, mezcla de sorpresa y de miedo a muerte. Un momento después se oyó un lejano crepitar de disparos. El centinela y el prisionero permanecieron en pie, uno enfrente de otro, con los labios entreabiertos y escuchando. A continuación, los alrededores del establo se convirtieron en un infierno de juramentos, voces de mando, movimientos frenéticos, entrechocar de armas. Un caballo cruzó el pomar a un furioso galope. Una voz gritó, ¿qué sucede, Ferguson? Otra voz aulló algo inteligente. El prisionero dio un paso hacia adelante. Inmediatamente los ojos del centinela centellearon y ordenó en un tono que sonó como un trayazo. ¡No se mueva! El prisionero temblaba de excitación. A sus labios asomaron expresiones de júbilo y de triunfo. Lo que yo decía, amigo, ahora vais a saber lo que es bueno. El centinela levantó el fusil y apoyó la culata en su hombro. El cañón del arma apuntaba directamente a la cabeza del prisionero. Bueno, de todos modos, le tenemos a usted. Recuerde esto, no se mueva. El prisionero no pudo evitar la nerviosa agitación de sus brazos. No me moveré, dijo, pero... Y cierre el pico. Los tres compañeros del centinela entraron precipitadamente en el establo. Vete, ¿puedes? Lo tengo a buen recaudo, dijo el centinela tranquilamente y sin moverse. Era como si el cañón del fusil descansara sobre un trípode de hierro. Los tres compañeros dieron media vuelta y se hundieron en la oscuridad. El prisionero y su guardián se contemplaron mutuamente en silencio. En cuanto a la muchacha, el firmamento se había desplomado encima de ella al comienzo de aquel fragor. No le hubiera asombrado ver caer a las estrellas y desaparecer la vegetación, el establo, todo. Era, en fin, era el fin de todas las cosas, el gran asesinato universal. Cuando dos de los tres maravillosos soldados surgieron del agujero practicado, debajo del establo, desaparecieron en la oscuridad. Mary apenas les miró. Repentinamente la cabeza, de ojos plateados, se inclinó hacia adelante y volvió a aplicar sus ojos al agujero de las tablas, a pesar del estrépito
procedente del pomar, del tramo superior y del tramo inferior de la carretera, de los cielos y de las entrañas de la tierra. La fascinación principal era misteriosa. Era la misteriosa cabeza. Allí, para ella, estaba el dios oscuro de la tragedia. En aquel momento el prisionero estalló en una carcajada que no era más que un histérico gorgoteo. Bueno, no podrá usted sostener ese fusil indefinidamente. No tardará en bajarlo. La voz del centinela sonó ligeramente ahogada, ya que su mejilla estaba apretada contra la culata del arma. La muchacha vio que la cabeza se alzaba lentamente. Con los ojos clavados en el rostro del centinela, una figura alta y negra surgió del pesebre de las vacas y se desvaneció detrás del comedero. Santo, el caballo, era el caballo. Mari sabía lo que iba a suceder. Sabía que aquella figura estaba allí con una terrible misión y que reaparecería pegada a la pared que quedaba detrás del centinela. Y sin embargo, cuando vio una especie de sombra agazapada allí, estuvo a punto de dejar escapar un grito. Los brazos del centinela, al fin y al cabo, no eran de hierro. Se movió con impaciencia. Finalmente murmuró: bueno, creo que tendrá que meterse usted en esa caja del grano. Retroceda y levante la tapadera. No estoy dispuesto a... Bueno, retroceda. La muchacha notó que un grito de advertencia subía a sus labios mientras contemplaba al centinela. Observó cada uno de los detalles de su expresión facial. Vio, además, su masa de palo castaño arracimada descuidadamente alrededor de sus orejas, sus ojos claros, iluminados ahora por una luz fría y dura, el anillo que llevaba en el tercer dedo de la mano izquierda. Oh, no van a matarle, no van a matarle. El ruido de la lucha en el pomar era la música de fondo, el trueno y el relámpago, el surgir de la tormenta que le gusta oír a la gente durante la escena culminante de una tragedia. Cuando el prisionero retrocedía obedeciendo regañadientes, miró durante una fracción de segundo a la pared que se extendía detrás del centinela, y lo que vio allí debió de quedar impreso en sus ojos. En aquella fracción de segundo, cierta información pasó de la figura alta y negra al prisionero, y del prisionero al centinela. Pero en aquel mismo instante la figura alta y negra se irguió amenazadora y saltó hacia adelante. En cuanto a la muchacha, cuando recobró el sentido, se encontró en sí misma de pie, con las manos entrelazadas, gritando a todas fuerzas, como si hubiera perdido la razón. Echó a correr, dio la vuelta al establo, cruzó la puerta y se arrodilló sollozando junto al cuerpo del soldado uniformado de azul. En el exterior, el ruido de la lucha fue haciéndose menos intenso, hasta apagarse del todo. De repente se oyeron pasos precipitados que se acercaban al establo. Entró un grupo de soldados, los cuales se detuvieron inmediatamente en actitudes de sorpresa y de rabia, para rugir luego a coro: ¡ha desaparecido! La muchacha, que estaba arrodillada junto al cuerpo caído en el suelo, volvió hacia ellos sus llorosos ojos y exclamó: no está muerto, ¿verdad? No puede estar muerto. Los soldados se acercaron. El teniente, de rostro pensativo, se arrodilló al lado de la muchacha y apoyó su cabeza en el pecho del soldado caído. No, dijo incorporándose, está perfectamente. A ver, muchachos, traigan un cubo de agua y refrésquenle un poco. ¿Está usted seguro?, preguntó la muchacha en tono anhelante. Desde luego,
Dentro de un rato se sentirá como nuevo. Oh, suspiró la muchacha, y luego miró de nuevo al centinela. Empezó a incorporarse y el teniente la ayudó cogiéndola del brazo con evidente timidez. No tiene por qué preocuparse, señorita, está perfectamente. Mary volvió de nuevo sus ojos hacia el inconsciente soldado, caído en el suelo. A continuación echó a andar hacia la puerta. El teniente se inclinó. Los soldados formaron un pasillo. La muchacha desapareció. «Qué cosa más rara», dijo un joven oficial. «Esa muchacha es una rebelde, sin duda alguna, y, sin embargo, llora desconsoladamente por uno de sus enemigos. Apostaría cualquier cosa a que vuelve a presentarse con toda clase de remedios caseros. Qué cosa más rara». El teniente se encogió de hombros después de meditar. Unos instantes después volvió a encogerse de hombros y dijo: «La guerra cambia muchas cosas, pero afortunadamente no las cambia a todas». Bueno, ese es el final de esta historia. Espero les haya gustado y hayan saboreado su cafecito o su chocolate o fumado su cigarro mientras escuchaban. Aquí a Marisol, que está a un lado de mí, le gustó bastante la historia y ella sí dio otro trago de café. Bueno, otro trago a su café y se sintió muy relajada.